Listo. ¿Puedes ver en pantalla? Sí, perfecto. Ok, listo. Entonces, este tema es el de circuitos de corriente directa. Y básicamente el tema de circuitos de corriente directa se puede simplificar en dos cosas. Primero, en un circuito lo que vamos a tener va a ser una fuente de tensión que generalmente esto lo conocemos como el voltaje. Esto lo podemos ver en cualquier circuito como la batería del circuito o la fuente de la energía. Y el circuito como tal va a tener también una resistencia, que esta va a ser la parte del circuito que disipa la energía de esto. Una resistencia, en términos prácticos, puede ser un bombillo, puede ser la resistencia del horno, puede ser cualquier elemento que transfiere energía eléctrica en energía, ya sea de calor o energía lumínica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que con este voltaje que tenemos acá, o la batería, eso es lo que conocemos como una fuerza electromotriz. Eso básicamente lo que significa es que esta es una fuerza o un potencial de fuerza que se puede convertir vamos a ver cómo lo ponemos, es el voltaje máximo que puede suministrar en los terminales de este circuito. Básicamente lo que decimos que la fuerza electromotriz sería, si tuviéramos una batería y esta batería es de 9 volts, por decirlo así, entonces la fuerza electromotriz de esta batería es 9 volts. Y entonces la energía máxima que puede suministrar esta batería a un circuito como tal va a ser esos 9 volts. ¿Ok? Entonces esa es la fuerza electromotriz. El otro, algo importante que hay que entender a la hora de estudiar los circuitos eléctricos son las llamadas leyes de Kirchhoff. Entonces, leyes de Kirchhoff. Entonces, las leyes de Kirchhoff son dos. La primera es ley de nodos. Disculpa, Hilary, ¿puedes ponerte mute? Es que hay un ruido como una música. Listo, gracias, perdón. Entonces, la ley de Kirchhoff, hay dos leyes. Está la ley de Kirchhoff de corrientes, que también se conoce como la ley de nodos, y la ley de Kirchhoff de tensión, que también se conoce como la ley de mallas. Y hay que primero entender qué es un nodo y qué es una malla. En primer lugar, vamos a dibujar un circuito muy básico. Tenemos una batería, una fuente de tensión, una resistencia, y aquí vamos a partir el circuito en otra resistencia y en otra resistencia. Y aquí del circuito nos vamos a ir para acá y aquí cerramos. Esto le vamos a llamar R1, R2 y R3. Esta es nuestra fuente de tensión y listo. Ok, ¿qué significa la ley de nodos y la ley de mallas? La ley de nodos lo que me dice es que todas las corrientes que entran a un nodo son la sumatoria. Toda la corriente que entra a un nodo va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo vemos eso? Un nodo como tal es lo que conocemos como un punto dentro de un circuito. Entonces, ¿qué es un nodo? Cuando se conectan los terminales de ciertos circuitos eléctricos. Entonces, por ejemplo, si aquí pintamos los terminales de estos circuitos, de estos componentes eléctricos, aquí vamos a pintar estos terminales, ¿qué podemos decir? Bueno, que esto es un nodo. ¿Por qué? Porque todo está conectado a lo mismo, ¿sí? Esto es un nodo. ¿Qué es otro nodo? Otro nodo del circuito es este que está por acá, porque vemos que todo esto está conectado al mismo punto, ¿sí? Cuando en un circuito eléctrico que lo representamos de esta manera, tenemos una línea continua, esta línea continua es para simbolizar que están conectados. Y como están conectados, todo esto es el mismo nodo. ¿Cuál es otro nodo de este circuito? Pues el otro nodo de este circuito es este de acá. Entonces aquí tenemos un circuito con 3 nodos. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa la ley de nodos? Dijimos que la sumatoria de las corrientes a lo largo
la sumatoria de las corrientes a lo largo de un solo nodo tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cómo sabemos que es esto? ¿Cómo sabemos cómo medir esto? Bueno, vamos a observar bien rápido este nodo que está por acá. Vamos a ver si lo aquí. Este nodo que está por acá. Entonces, ¿qué va a tener este nodo? Pues, este nodo va a tener una corriente, que es esta de acá. Vamos a llamarle corriente número 1. Ahora, este nodo llega por acá, esta corriente llega por acá, y aquí hay una bifurcación en el camino, porque hay cierta parte de la corriente que se va para R2 y cierta parte que se va para R3. Entonces, a esto le vamos a llamar que esta de acá es I2 y esta de acá, que se va para acá, es I3. ¿Sí? Entonces, como todo esto es el mismo nodo, pero sabemos que hay una corriente, dos corrientes, tres corrientes, podemos decir entonces que la sumatoria de las corrientes en este nodo va a ser igual a I1, a I1 más I2 más I3. Y todo esto va a ser igual a 0. ¿Sí? La sumatoria de esta corriente va a ser más esta corriente va a ser igual a 0. ¿Cómo lo vemos de otra manera? Bueno, imaginemos que esto es, la corriente es el flujo de carga. Imaginemos que fuera como flujo de agua. Eso es como decir que tuviéramos una tubería grandota donde fluye la parte grande y luego esto se bifurca en dos tuberías más pequeñas. Y esta es I2 y esta es I3. Entonces, todo esto, la sumatoria de todo esto es exactamente lo mismo. Lo que cambia es que donde antes había solamente una corriente, porque viajaba a lo largo de solamente un cable, ahora hay dos corrientes, I2 e I3, porque la corriente se separa. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es exactamente ese mismo comportamiento, que no hay una corriente que aparece de la nada, sino que aquí la corriente, que originalmente está dentro de un cable, se separa en dos cables. Y eso es la ley de nodos de Kirchhoff, que la sumatoria de corrientes siempre es igual a 0, lo que significa que la corriente nunca desaparece, simplemente o se separa o se vuelve a unir. De igual manera, tenemos lo que es la ley de mallas de Kirchhoff. Y ahora, una malla, si ya dijimos que un nodo es cualquier conexión que hay en el circuito, una malla es cualquier trayectoria cerrada que tenemos en este circuito. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos aquí, esta trayectoria que estoy dibujando por acá y que pasa por esta R2, esto es una malla. Otra malla que podríamos dibujar en este mismo circuito es esta que pasa por aquí y pasa por R3. Esto es otra malla. Y la última malla que hay en este circuito es esta que pasa por aquí. Esto es otra malla. Entonces, ya que podemos identificar las mallas, ¿qué es lo que dice la ley de tensión o la ley de voltajes de Kirchhoff? Que la sumatoria de los voltajes en una sola malla cerrada es igual a 0, ¿ok? Entonces, de igual manera, ¿qué significa esto? Desde el ejemplo práctico. Bueno, significa que si ya sé que esto es, ya sabemos que esto de acá es una sola malla, entonces yo puedo decir que la sumatoria de voltajes en esa malla es igual a 0. Eso significa que el voltaje de la batería más el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2, todo esto es igual a 0. Y esto es lo que significa que sea una malla cerrada y que la sumatoria de voltajes sea igual a 0. Que la sumatoria de los voltajes alrededor de los diferentes componentes
este de acá, este de acá y este voltaje de acá, todos estos dan igual a 0. ¿Ok? Entonces, estas son las dos leyes de Kirchhoff. Y por último, bueno, el penúltimo tema de este repaso es el de las resistencias de un circuito eléctrico. El capítulo pasado ya habíamos visto que con capacitores, si tenemos capacitores en serie, nosotros podemos sacar una capacitancia equivalente que sea igual a estos dos capacitores. Y lo mismo con capacitores en paralelo, podemos sacar una capacitancia equivalente que sea lo mismo que los capacitores originales, es decir, reemplazar una serie de capacitores ordenados de esta manera y colocarlos de manera que sea el mismo capacitor o el mismo efecto. Con las resistencias, como también es un elemento pasivo en un circuito, se puede hacer lo mismo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, si recordamos, podemos tener un circuito eléctrico con una resistencia y ahora dibujémosle otra resistencia. Las dos vemos aquí que están en serie porque están en el mismo cable. Digámosle que este es R1 y este es R2. Ahora, si vemos acá, a lo largo del circuito pasa una corriente. Y como todo está en serie, es la misma corriente que pasa a lo largo de todo el circuito. ¿Ok? Nunca se separa. Entonces, podríamos decir en esta ocasión que el voltaje de R1 va a ser igual a, la corriente del circuito por R1. Esto lo vimos cuando estudiamos resistencias. Por otro lado, el voltaje de R2 va a ser igual a la corriente la corriente del circuito, que es la misma, por R2. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa, aquí lo borré mucho. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que podríamos reemplazar todo esto por una tensión equivalente. Por una resistencia equivalente. ¿Cómo hacemos esto? Imaginemos que tenemos exactamente el mismo circuito con la misma corriente, pero en lugar de ser dos resistencias, solo tenemos una resistencia equivalente. ¿Sí? Imaginemos que ya el ejercicio está resuelto y que tenemos una resistencia equivalente para R1 y R2. Bueno, ¿cuál es el voltaje de esa resistencia equivalente? Bueno, va a ser igual a I por R equivalente. Pero en este caso, este voltaje de resistencia equivalente, por ley de Kirchhoff, tiene que ser exactamente igual que el voltaje de la batería, es igual a V. Entonces aquí podríamos decir entonces que la corriente de nuestro circuito va a ser igual a el voltaje del circuito dividido entre la resistencia equivalente. Bueno, esto lo tenemos acá. Y luego, regresando al circuito original, haciendo un análisis de ley de mallas, que ya dijimos que es el voltaje de esta, más el voltaje de esta, más el voltaje de esta, tiene que dar igual a 0. Lo que vamos a tener es que el voltaje de la batería más el voltaje R1 más el voltaje R2 tiene que ser igual a 0. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, ya sabemos cuál es una expresión para la corriente. Esto lo que vamos a tener es que V va a ser igual a V más V dividido entre la resistencia equivalente R1 más V dividido entre resistencia equivalente R2 va a ser igual a 0. Al hacer al expandir esta expresión, y no lo vamos a hacer paso por paso, al expandir esta expresión lo que vamos a tener es que la resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2.
Ok, ¿qué significa esto? Que en un circuito con resistencias en serie, la resistencia equivalente de las resistencias en serie va a ser igual a la sumatoria de estas resistencias. Entonces, en serie, R equivalente es igual a la sumatoria de todas las resistencias que hay en serie de este circuito. Por otro lado, ¿qué pasa si tenemos un circuito en paralelo? Bueno, digo, resistencias en paralelo. Bueno, es exactamente el mismo análisis. Podríamos realizar el mismo análisis con R1, R2, R3, etcétera. Lo que vamos a terminar llegando es que 1 dividido entre la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de 1 dividido entre las diferentes resistencias del circuito que están en paralelo. Entonces, ¿a qué venimos con todo esto? Bueno, que esta es la manera de sacar resistencias equivalentes en serie y en paralelo para circuitos de corriente, para circuitos de corriente directa, corriente alterna, de cualquier tipo de corriente. Esto funciona para todas las resistencias. Y si si lo ponemos a la par de un circuito con capacitancias en serie o en paralelo, veríamos que para C en serie, la C equivalente es igual a 1 entre la sumatoria de 1 entre C. En cambio, para resistencias es la sumatoria de las resistencias. Y para paralelo, la C equivalente es igual a la sumatoria de todas las capacitancias y por otro lado, R equivalente es igual a la sumatoria de 1 entre R. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta de que esta es la manera como se relacionan diferentes capacitancias en serie o capacitancias en paralelo y resistencias en serie o resistencias en paralelo. Nada más, esto sería con esta parte del repaso. Finalmente, ya para terminar este repaso pequeño, ¿qué pasa si en un circuito eléctrico tenemos tanto una resistencia como una capacitancia? Bueno, esta es la tensión, este es el R, este es C. Esto es lo que se conoce como un circuito RC. Y en un circuito RC, lo que más nos importa es recordar cuál es el comportamiento de un capacitor y de una resistencia. Bueno, la resistencia lo único que hace es recibir energía y disipar esa energía en otras formas por potencia. Mientras tanto, el propósito del capacitor que vimos de los capítulos anteriores es que el capacitor pueda almacenar energía. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si nosotros analizáramos este circuito, lo que iríamos a ver es que el capacitor va a empezar a cargarse a medida que, desde el momento en que lo conectamos. ¿Ok? El capacitor va a empezar a almacenar energía, va a empezar a cargarse desde que lo conectamos. Entonces, vamos a analizar este circuito del capacitor. Bueno, la manera más fácil de analizar este circuito del capacitor es mediante, perdón, la manera más fácil de analizar este circuito del capacitor es mediante una ley de mallas. Entonces, ¿qué es la ley de mallas? Ya dijimos, es que el voltaje a lo largo de esta malla va a ser exactamente cero. O la sumatoria de todos los voltajes en esta malla va a ser exactamente cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, no me deja borrar. Bueno, que nosotros podríamos sumar este voltaje de acá, este voltaje de acá y este voltaje de acá. Lo que vamos a tener sería que el voltaje de la batería menos el voltaje de la resistencia menos el voltaje del capacitor es igual a cero. ¿Por qué a estos les pusimos menos? Porque como son dispositivos pasivos, entonces los ponemos en una polaridad opuesta a los componentes activos, que es como la batería. Entonces, aquí tenemos las diferentes polaridades de los componentes y lo que tenemos es que
el voltaje de la batería menos el voltaje de la resistencia menos el voltaje del capacitor es igual a 0. Entonces, esta es la parte activa y estos dos son la parte pasiva. De la parte activa, bueno, vamos a decir que esto sigue siendo V, porque es V, es una constante. Luego, menos, ¿cuánto es el voltaje de la resistencia? Bueno, el voltaje de la resistencia ya sabemos que es la corriente, que es I, multiplicado por la resistencia. Y luego hay que restarle el voltaje del capacitor. Pero aquí surge una duda. ¿Cuál era el voltaje del capacitor? Bueno, ¿cuál era el voltaje del capacitor? Bueno, nosotros recordamos que el capacitor va a ser igual a, déjenme recordar, a Q dividido entre V, donde Q es la carga que está almacenando este capacitor. Entonces, desde este lado, si queremos reemplazar por V, despegar por V, entonces le damos vuelta a esto y tenemos que el voltaje del capacitor va a ser igual a la carga del capacitor dividido entre la capacitancia. Y esto es igual a 0. Entonces, aquí ya tenemos el análisis de mallas de este circuito. Listo acá. Entonces, ¿cómo podríamos, vamos a ver, ¿cómo podríamos seguir avanzando? Bueno, algo que hay que entender es que el capacitor no se carga inmediatamente, sino que se carga a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, como el capacitor se carga a lo largo del tiempo, podríamos hacer lo siguiente. Y decir, ¿cuál va a ser la corriente en T igual a 0? Cuando el tiempo es igual a 0, el capacitor está completamente descargado. Por lo tanto, esto de acá, esto que tenemos acá, no tiene ningún valor porque no hay carga dentro del capacitor. Podríamos decir entonces que la corriente va a ser igual a V dividido entre R. Eso no nos sorprende porque la corriente va a ser igual al voltaje de la resistencia ya que el capacitor está descargado. Por otro lado, podríamos decir entonces que cuando T tiende a infinito, más bien el capacitor está completamente cargado. Por lo tanto, Q va a ser máxima y va a ser igual a la capacitancia por el voltaje de la fuente. ¿A qué venimos con todo esto? ¿A qué venimos con todo esto? Bueno, con estos dos valores podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir que la corriente va a ser igual, a, y si agarramos esta ecuación original, la corriente va a ser igual al voltaje de la fuente dividido entre R menos el voltaje del capacitor, que esto es Q dividido entre RC. Ahora, algo importante, la corriente es el flujo de carga respecto al tiempo. Por lo tanto, esto va a ser dQ dividido entre dt. Va a ser igual a V dividido entre R menos Q dividido entre RC. Esta es una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial que es solamente resolverla. Y una vez que la resolvemos, lo que vamos a tener es que la carga con respecto del tiempo de este circuito, o de la carga del capacitor en este circuito va a estar dada por C por V, que es la capacitancia, por el voltaje de la batería, todo esto 1 menos E a la menos T dividido entre RC. Y esto, ya dijimos que esto es la carga máxima. Entonces, Q va a ser igual a la carga máxima 1 menos E a la menos T entre RC. Entonces, ¿esto qué significa? Que esta ecuación lo que nos va a decir es una ecuación para medir la carga de un capacitor a lo largo del tiempo en un circuito RC.
Y si nosotros fuéramos a graficar esta ecuación, lo que vamos a tener es que este capacitor se va a cargar de esta manera, llegando a un punto máximo que conocemos como esta Q máxima. Entonces este es Q y esto es el tiempo. ¿Ok? Un valor que es importante que ustedes conozcan. A los taos segundos, esto se conoce como una constante de tiempo. La constante de tiempo es igual a R por C y es el tiempo que ha pasado para que el capacitor se cargue un 63% de su valor máximo. ¿Ok? Entonces, cuando el voltaje o la carga del capacitor sea 63% de ese valor máximo, entonces es porque ha pasado una constante de tiempo desde que se conectó el capacitor. ¿Ok? Bueno, entonces estos son los temas de este capítulo. Recapitulando, tenemos circuitos en corriente directa, leyes de Kirchhoff, sumatoria de resistencias en serie o en paralelo y circuitos RC. Con esto en mente, ¿hay alguna pregunta en particular? Sino para empezar a hacer ejercicios de estos temas. Todo claro, profe. La teoría está todo bien. Ok, entonces vamos a empezar haciendo un par de ejercicios sobre el tema. A ver acá. Profe, Sí, me da un chancito que pegue el servicio. sí, claro. Gracias. Listo, profe. Ok, listo, gracias. Vamos a ver. Este circuito que tenemos por acá. Listo con esto. Ok, empecemos con estos dos ejercicios y ya copiamos más. Entonces, este circuito que tenemos acá nos dice ¿cuál es la constante de tiempo mostrada en el circuito que se muestra en esta figura? Cada uno de los 5 resistores tiene una resistencia R y cada uno de los 5 capacitores tiene una capacitancia C. Entonces, dice, la resistencia interna de la batería es insignificante. Dice, y aquí están las 4 opciones de respuestas. RC, 5 RC, 10 RC o 25 RC. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos resolver esto? Ya dijimos que la constante de tiempo de un circuito RC es la multiplicación de la resistencia y la capacitancia del circuito. Pero esto es considerando que el circuito esté de esta manera. Una resistencia y una capacitancia y la fuente de tensión, que en este caso, entonces sí, la constante de tiempo es RC. ¿Qué pasa en este caso? Que yo tengo 5 resistencias en serie y 5 capacitancias en paralelo. Entonces, ¿qué habría que hacer aquí? Habría que obtener la resistencia equivalente de todas estas resistencias y la capacitancia equivalente
de todos estos capacitores. Y con esto ya podemos obtener el valor de la constante de tiempo. Entonces, con eso en mente, tenemos nuestra fuente de tensión, que esto es delta V, más y menos. Aquí tenemos resistencia equivalente y nuestra capacitancia equivalente. ¿Cuál sería la resistencia equivalente de nuestro circuito? Si aquí tenemos 5 resistencias en serie, porque aquí lo vemos, de aquí los terminales están todos conectados, están en serie. ¿Cuál sería la resistencia equivalente de este circuito? Subamos esto un momento. 5R, profe. Correcto. Como están en serie, la resistencia equivalente va a ser la sumatoria de todas las resistencias. Entonces aquí vamos a tener que esto es 5R. Esto es R total. Y ahora, ¿cuál sería la capacitancia equivalente de este circuito, dado que tenemos 5 capacitores en paralelo? Igual, profe. Igual sería 5C. Y ahora, con eso en mente, sabemos que la constante de tiempo es R total por C total. Con esto en mente va a ser 5R por 5C. O sea, 25RC. Y esta sería la respuesta. 25RC. Entonces, esta es una bastante fácil, pero para que vayamos entrando en materia, las resistencias en serie, todas se suman, y las capacitancias en series, todas se suman también. Vamos a hacer este siguiente ejemplo. Considere el circuito que se muestra en esta figura. Determine la corriente en el resistor de 20 ohms, la diferencia potencial entre los puntos A y B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, primero vamos a encontrar el resistor de 20 ohms, es este acá. Vamos a ver cómo ordenamos este circuito. Primero, algo que es importante que veamos. Vamos a ver, está acá. Podemos aplicar ley de nodos en este punto de acá. Y ley de nodos también en este punto acá. Podemos aplicar también ley de mallas a lo largo de todo el circuito. Entonces, con esto en mente, primero empecemos por identificar las diferentes corrientes que hay en este circuito. Bueno, ¿cuántas corrientes hay en este circuito? Primero, vamos a ver que está la corriente que sale de la batería. Pongámosle a esta I1. Luego, cuando la corriente de la batería llega a este punto, se separa en 3 caminos. ¿Ok? Entonces, cuando se separa en 3 caminos, pongámosle que esta corriente va a ser I2, esta corriente va a ser I3 y esta corriente va a ser I4. Lo vemos acá. Ahora, vamos a ver el otro nodo. De este I4, la corriente pasa por todo este camino y llega al otro nodo. Por lo tanto, aquí tenemos que entra I4. Y también entra I3 porque pasa por todo este camino. Y también entra I2 porque pasa por la resistencia. Entonces, si en este lado, en el lado derecho, tenemos que entra I1, la corriente principal, y salen I2, I3 e I4, y más bien en este de acá entran I2, I3 e I4, ¿cuál sería la corriente que sale de este otro lado del nodo, de este otro lado del circuito? Va a ser I1. ¿Ok? Entonces aquí ya podemos hacer el primer análisis, que es con ley de nodos de Kirchhoff, la sumatoria de corrientes. Vamos a tener que I1 va a ser igual a I2 más I3 más I4. ¿Sí? La corriente que pasa por la batería va a ser igual
a la corriente 2, a la corriente 3 y a la corriente 4. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? No, profe. Ok, entonces ya tenemos las corrientes. Por otro lado, hagamos las mallas o los voltajes. Les voy a borrar aquí. Entonces, vamos a hacer las mallas o los voltajes. Aquí vamos a tener entonces diferentes tipos de mallas que podemos utilizar, que podemos analizar. En primer lugar, veamos que esto de acá, eso es una malla, ¿sí? Porque es una trayectoria cerrada. ¿Cuál es otra malla? Pues esta de acá es otra malla. ¿Cuál es otra malla? Pues esta de acá es otra malla. ¿Por qué? Porque todas son trayectorias cerradas. Entonces, hagamos la primera malla, la que dijimos que es esta de acá. Esta primera malla va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia de 10 ohms, que aquí de una vez vamos a llamarla. Sabemos que la corriente de este lado es I2, I3 e I4. Entonces vamos a llamarlas de una vez menos 10, que es la resistencia, por I2. Y luego este de acá, por ese está pasando I1, menos 10 por I1. Esto es igual a 0. Este es el primer, ¿cómo se llama? La primera malla que tenemos. ¿Cuál es una segunda malla que tenemos? Bueno, si ya hicimos esta, hagamos esta que es un poco más grande. Y esto lo que nos va a decir es que el voltaje de la fuente menos 5, que es la resistencia, por la corriente 3, menos 10, que es la otra resistencia, por la corriente 1, es igual a 0. Y aquí tenemos nuestra segunda malla. Y finalmente tenemos la tercera malla, que es esta acá. Y lo que vamos a tener con esta tercera malla es que V menos 20 por I4 menos 5 por I4 y luego aquí me falta menos 10 por I1 va a ser igual a 0. Ahora, ¿por qué hicimos todo esto? Bueno, si lo vemos acá, tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Por qué? Porque V, nosotros sabemos que V es una constante, es 25, 25 y 25. ¿Y cuáles son las incógnitas? I1, I2, I3 y I4. Y aquí tenemos un sistema de ecuaciones con 4 ecuaciones y 4 incógnitas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría por hacer en este caso? Pues resolver este sistema de ecuaciones. Esto hasta el momento, ¿estamos bien? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver qué podemos usar para resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a ver. Bueno, la mayoría de sistemas de ecuaciones que están en las calculadoras resuelven de sistemas de ecuaciones de 3 incógnitas. Entonces, eso no nos va a servir por el momento. Vamos a tener que reducir una de estas incógnitas. Lo bueno es que una de estas incógnitas es bastante fácil de quitar, que es esta acá. I1 es igual a la sumatoria I2, I3 e I4. Con eso en mente, vamos a reescribir estas 3 ecuaciones. Vamos a ver, vamos a reescribir estas 3 ecuaciones. Vamos a tener, si I1 es igual a I2, I3 e I4, vamos a tener entonces que esto se volvería 25 menos 10 I2 menos 10
I2 más I3 más I4 igual a 0. Y esto lo que se volvería es 25 menos 20 I2 menos 10 I3 menos 10 I4 igual a 0. Y tenemos exactamente lo mismo en esta se vuelve la ecuación. Vamos a ponerle 2A. Luego esta de acá, vamos a tener lo mismo, 25 menos 10 I2, y vamos a ir de una vez con todo. Perdón, menos 15 I3 menos 10 I2 menos 10 I4 igual a 0. Vamos a ponerle esta ecuación 3A. Y finalmente, ecuación 4A es 25 menos 20i4 menos 25i4 menos 10i2 menos 10i3 menos 10i4 igual a 0. Entonces con esto ya resolvimos lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque logramos reemplazar I1 por su equivalencia, que es la sumatoria de I2, I3 e I4. Habiendo hecho esto, pues para no utilizar mucho del tiempo de la clase, entonces podemos utilizar, perdón, un momento. Ok, para no utilizar mucho del tiempo de la clase, ya resolvamos este sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una incógnita. Vamos a ver. Tenemos I2 aquí, I2 acá, I2 acá. Tenemos I3 acá, I3 acá e I3 acá. Y tenemos I4 acá, acá, acá y acá. Y además tenemos un valor que es el valor constante, que es el del voltaje, que es este de acá y este de acá. Con eso en mente, podemos resolver este sistema de ecuaciones bien fácil en la calculadora. Entonces no voy a utilizar mucho el tiempo de la clase en esto. Pero sería menos 20, menos 10 es igual a menos 25. Luego en el otro tenemos menos 15, menos 10 es igual a menos 25. Y en el último, finalmente, tendríamos menos 10 menos 10 menos 10 y menos 25 menos 30, menos 35. Es igual a menos 25. Ok. Esto me dice que I2 va a ser igual a 0.56 amperes. I3 va a ser igual a 1.13 amperes. E I4 va a ser igual a 0.22 amperes. Por lo tanto, I1, que es la sumatoria de estos tres, bueno, lo podemos sacar, sería 0.56 más 1.13 más 0.22, sería igual a 1.91 amperes. Ya con eso resolvemos el ejercicio. ¿Por qué? Bueno, recordemos la pregunta original es ¿cuál es la corriente del resistor de 20 ohms? Habíamos dicho que el resistor de 20 ohms tiene la corriente 4. Entonces, eso sería este que está por acá. 0.22. Esta es la respuesta de la parte A. Y la parte B era cuál es la diferencia potencial entre los puntos A y B. Bueno, la diferencia potencial entre los puntos A y B lo podemos sacar de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque la diferencia potencial va a ser esta de acá, entre el punto A y B, puede ser esta de acá,
Puede ser esta acá o puede ser esta de acá. Entonces podríamos sacarla por cualquiera de esos 4 métodos. Entonces vamos a hacerlo precisamente para confirmar. El voltaje entre A y B vamos a tener que es igual a el voltaje en R1 más el voltaje de la fuente. Y esto es igual a el voltaje de R2. Y esto es igual a el voltaje de R3. Y esto es igual a el voltaje de R4 más el voltaje de R5. ¿Ok? Entonces, nada más para confirmar, esto es R1, esto es R2, esto es R3, este es R4 y R5. Entonces, con esto en mente, ¿qué tenemos? Bueno, el voltaje de la resistencia 1 va a ser igual a la corriente 1 por R1 más el voltaje de la fuente. Dijimos que la corriente 1 es 1.91 por R, que es 10, más 25. Bueno, aquí más bien este es menos por ser un elemento pasivo. Y con esto lo que vamos a tener es que es 25 menos 1.91 por 10 debería ser 5.9. Eso lo tenemos por uno de los métodos. Ahora, VR2 dice que es R2 por la corriente que pasa en R2. Entonces eso va a ser I2 por R2. Esto habíamos dicho entonces que I2 es 0.56 por 10. 0.56 por 10, tenemos que es 5.6. R3 va a ser I3 por R3, que esto es 1.13 por 5. 1.13 por 5. 5.65. 5,6465. Ajá. Y finalmente esto es I4 por R4 más I5, I4 por R5. ¿Por qué es la misma I? Porque aquí esto es el mismo nodo. Sí, entonces pasa la misma corriente. Entonces esto va a ser, habíamos dicho que I4 es 0.22 por 20 más 0.22 por 10. Aquí no me estoy moviendo. Por 10. ¿Era 10 o era 5? Era 5. 6,6, profe. No, lo hice con el 10. Es 5,5. Entonces, 0.22 por 20 más 0.22 por 5. Tenemos 5,5. Y aquí podemos ver que efectivamente lo hicimos correctamente, porque estamos obteniendo el mismo voltaje en las cuatro mediciones. Ok, no es exactamente el mismo voltaje, yo lo admito, pero eso es principalmente por, yo creo que decimales a la hora de convertir, porque si yo me fijo en la solución entera, o sea, en la solución de este sistema de ecuaciones, I2 me dice 0.56, 81, 81, 81, I3 me dice 1.13, 63, 63, 63, e I4 es 0.22, 72, 72, 72. Entonces aquí hay bastantes decimales que no tomamos en cuenta, que estoy seguro que con esos decimales, si los hubiéramos considerado, pues nos da un resultado aún más preciso, más exacto. Pero nada más es para ilustrar que
de cualquier manera que lo hubiéramos hecho, obtenemos el mismo voltaje entre A y B. Lo único que había que hacer era saber identificar cuáles eran los elementos eléctricos que están pasando o que harían voltaje entre A y B. Una pregunta. Ya hicimos el voltaje entre A y B, que es todo lo que hay aquí. Que si decimos que este es el punto C y este es el punto D, ¿cuál sería el voltaje que hay entre C y D? Profe, el mismo que hay entre A y B. No, no, no. Porque mira acá que entre C y D no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. Cuando no hay nada, cuando es puro cable, esto es un voltaje igual a 0. ¿Ves? No hay diferencia de potencial entre C y D porque son el mismo. Otra manera de verlo es que Sí, porque son no el hay un mismo. resistor. Ajá, son el mismo nodo. Entonces, entre C y D no hay diferencia de potencial. En cambio, entre A y B, aquí sí hay una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque para pasar entre A y B, yo tengo que pasar por una resistencia acá, o por esta otra resistencia, o por esta otra o por esta otra parte, o por estas otras resistencias. Hay diferentes caminos que puedo tomar, pero todos los caminos requieren que yo pase por estas resistencias, por una resistencia por acá. Entonces, eso hace que entre A y B sí haya diferencia de potencial. En cambio, no entre digamos, este punto C y este punto D. Esto tiene el mismo potencial, por lo tanto, no hay diferencia de potencial. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué dice acá? ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Una batería tiene una fuerza electromotriz de 9.20 volts y una resistencia interna de R igual a 1.20 ohms. Se conecta un resistor a través de la batería y se extrae de ella una potencia de 21.2 watts. Ok, ¿por qué es imposible esta situación? La manera más fácil de resolverlo es empezar a dibujar este circuito. Aquí vamos a tener que es una batería, que las baterías digamos que las podemos expresar como una fuente de tensión y una resistencia interna. ¿Ok? Entonces esta RI ya me dijeron que es 1.20 y me dijeron que la FEM de la batería es igual a 9.20 volts. Y todo esto se conecta. Esta es la batería. Vamos a hacer esto. Toda esta batería se conecta aquí. Esto es exactamente lo mismo. Todo lo que está encerrado por los puntitos es la batería. Se conecta a una resistencia. Ahora, nos dice que la potencia de la resistencia es 21.2 watts. Entonces, uno podría obtener, entonces hay que ver por qué esto sería imposible. Bueno, veamos una cosa. Nosotros sabemos que la potencia de la resistencia, la potencia de R, va a ser igual a dos cosas. Al voltaje de la resistencia multiplicada por la corriente, que esto es la ecuación básica o la ecuación más clásica, pero también podríamos decir como VR, como el voltaje de la resistencia, sabemos que es la corriente multiplicada por la resistencia, esto también va a ser igual a la resistencia por la corriente al cuadrado, o lo que es igual al voltaje de la resistencia al cuadrado dividido entre R. De cualquiera de las maneras, esto
va a cumplirse para la potencia de la resistencia. Ok, aquí me dicen que esta potencia de la resistencia es igual a 21.2 watts. Entonces, esto nos va a ayudar. 21.2 watts. Ok. Me dicen que esta resistencia, que esta potencia es igual a 21.2 watts. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un análisis de mallas en este circuito de acá. Con un análisis de mallas vamos a tener que el voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia interna menos el voltaje de la resistencia grande, todo esto debe ser igual a 0. Entonces recordemos, como son los activos los dejamos en positivo y los pasivos los dejamos en negativo. Entonces en este caso vamos a tener entonces que esto sería 9.20 volts menos la corriente, vamos a ponerle aquí, la corriente del circuito por la R interna, que esto es 1.20, menos la corriente del circuito por R, que R no lo conocemos. Es igual a 0. Con esto en mente, podríamos despejar I, la corriente. La corriente nos diría entonces que es 9.2, perdón, dividido entre R más 1.20. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos un valor para nuestra corriente de nuestro circuito. So, hacerlo aquí. Ok, hagamos algo. Con esta ecuación de la potencia, R por I al cuadrado, podemos decir esto. R por I al cuadrado es igual a 21.2 watts. Eso, sí, 21.2 watts. Ya sabemos que la corriente es esto acá, entonces esto va a ser igual a R por 9.20 dividido entre R más 1.2 es igual a 21.2. Entonces, al tratar de resolver esta ecuación, vamos a tener que esto es resistencia, 9.2 veces la resistencia, va a ser igual a 21.2 R más 1.2 por 21.2. ¿Cuánto es esto? $25.44. Entonces, queda claro que hicimos aquí. Pasamos esta parte, el denominador lo pasamos a multiplicar. Entonces, 21.2 multiplica la R y multiplica el 1.2. ¿Y qué pasa cuando tenemos esto? Bueno, despejando R, vamos a tener que esto es 9.2 menos 21.2 menos 12. Menos 12R es igual a 25.44. Y con esto, R va a ser 25.44 dividido entre menos 12. Eso es igual a menos 2.12 ohms. Entonces, ¿por qué esta situación es imposible? Porque con los datos que me están dando, tendría que tener una resistencia negativa para poder disipar esta cantidad de potencia. Y las resistencias, como es un elemento, es una característica física
del elemento eléctrico, entonces no puede ser negativa. No pueden haber resistencias negativas ni capacitancias negativas, etcétera. Solamente pueden haber positivas. Entonces, por esta razón es que este escenario es imposible. Porque para poder disipar tanta energía, ocuparía que la resistencia fuera negativa. ¿Queda claro este ejercicio? ¿Queda claro este razonamiento? ¿Alguna duda, Hilary? Ninguna, profe, todo muy claro. Ok. Entonces, para finalizar el día de hoy, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo de este de acá. Ok. Entonces es igual un ejemplo de circuitos. Me dice, primero, de este circuito, encuentre la resistencia equivalente del circuito. 2, la diferencia de potencial a través de cada resistor. 3, cada una de las corrientes indicadas. Y 4, la potencia suministrada en cada resistor. Entonces, vamos a hacer esto poco a poco. Yo encuentro que una manera muy fácil de resolver estos ejercicios es reordenando. Y aquí, y especialmente para que no tener ningún componente así en diagonal, ni nada por el estilo. Aquí algo que nos puede ayudar bastante es que el ejercicio mismo nos está mostrando cuáles son los nodos. A, B, C, D, E y F. Entonces, con eso en mente, pensemos en lo siguiente. Pensemos en redibujar este circuito. Al redibujar este circuito vamos a tener que tenemos la batería aquí de 15 volts y vamos a decir que este es el nodo A. ¿Ok? Y este es el nodo B. Al conectado al nodo A, ¿qué está? Pues está la batería de un lado y del otro lado está la corriente, perdón, la resistencia. Vamos a ponerle a esta, bueno, 6 volts, 6 ohms. Nada más vamos a ponerle el valor de la resistencia. Después de la resistencia esta está el nodo C. ¿Ok? Y aquí vemos que del nodo C hay dos resistencias conectadas. Una resistencia de 6 y una resistencia de 2.4. Entonces, como hay dos resistencias conectadas al nodo C, esto quiere decir que estas dos resistencias están en paralelo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a dibujar en la resistencia de 6 y igual en paralelo la resistencia de 2.4. Luego, al final de la resistencia de 6 dice que es el nodo D. Y al final de la resistencia de 2.4 es el nodo E. Y aquí vemos una cosa. Entre el nodo E y el nodo, entre el nodo E y el nodo D hay una resistencia igual de 6. De 6. Y hay otra resistencia de 9. Y finalmente, el nodo D, que es este de acá igual, todo esto se conecta al nodo B mediante una resistencia de 6 ohms. Entonces, ¿qué hicimos acá? Bueno, ordenamos el circuito para que fuera más fácil de analizar. ¿Por qué es más fácil de analizar esto? Bueno, porque ya no estamos lidiando con una resistencia en diagonal, sino que ahora vemos que estos dos circuitos, estas dos resistencias están en paralelo. Estas dos resistencias están en paralelo. Perdón. Estas dos resistencias están en paralelo. Y después de eso, todo el circuito como tal está en serie. Entonces podemos facilitar bastante el análisis de este circuito. ¿Queda claro qué fue lo que hicimos en este caso?
para a la hora de reordenar el circuito. Sí, profe. Ok, entonces, vamos a ver. Incluso hay una manera aún más de ordenarla aún, para que se vea aún mejor. Vamos a borrar esto. Esto sigue igual. Pero esto va conectado a la resistencia de 6 ohms y a la resistencia de 9 ohms. Y todo esto está conectado acá y todo esto está conectado a la resistencia de 6 ohms que está acá. Ok, incluso ahora hasta se ve mejor. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo el nodo A, el nodo B, el nodo C, el nodo D, que es todo esto, y el nodo E, que es este acá. ¿Sí? Entonces, lo importante a la hora de identificar los nodos es que podemos acomodarlo de la manera que nos dé la gana, mientras que estén conectados a los elementos correctos. Entonces, el nodo D está conectado a 2 resistencias de 6 ohms, 3 resistencias de 6 ohms, perdón, y una resistencia de 9 ohms. Entonces, este y este están conectados al mismo nodo. Y aquí vemos que, aquí vemos aún más fácil que estas dos están en paralelo, que estas 3 están en serie y que luego estas están en paralelo y que luego todo el circuito está en serie. Entonces es como ir de derecha para la izquierda haciendo las resistencias equivalentes a lo largo del circuito. Entonces, para terminar por el día de hoy, vamos a hacer la parte A, que es la resistencia equivalente del circuito. Y luego la parte B, C y D la dejamos para la próxima clase. Entonces, la resistencia equivalente del circuito, ¿qué va a ser? Bueno, primero vamos a empezar de la derecha para izquierda con estas dos resistencias de acá, que están en paralelo. Entonces, vamos a decir que es la resistencia equivalente de la resistencia equivalente 1, vamos a ponerle esto, y esto va a ser, como están en paralelo, esto va a ser a 1 dividido entre 6 más 1 dividido entre 9. Esto que tenemos acá va a decirnos que 1 dividido entre la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 9, 6, 54. 9 más 6 dividido entre 54. Entonces, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 54 dividido entre 15. Y aquí esto lo puedo dividir entre 3 para simplificarlo. Y esto me va a dar 18 dividido entre 5. Esto es el equivalente de estas dos resistencias en paralelo. O sea que si yo fuera a redibujar este circuito, tendríamos la batería, la primera resistencia de 6, una segunda resistencia de 6, otra resistencia de 2.4, y en serie a esta resistencia 2.4 tenemos una resistencia de 18 quintos ohms. Todo esto está conectado a otra resistencia de 6 y de vuelta a la batería. ¿Lo ven acá? ¿Qué sigue? Bueno, estas dos resistencias, de igual de derecha para izquierda, estas dos resistencias están en serie. Esto es más fácil porque la resistencia equivalente 2, digamos que sea esta de acá, va a ser igual a 2.4 más 18 quintos. Bueno, esto de acá lo podemos sacar y nos daría 2.4 más 18 y entre 5
Nos dice que es una resistencia equivalente de 6. Por lo tanto, el circuito, lo volvemos a simplificar, tendríamos una batería, una resistencia de 6, otra resistencia de 6, en paralelo a otra resistencia de 6, y todo esto conectado a una resistencia de 6. ¿Ok? Ahora, tenemos otras dos resistencias que están en paralelo, que ambas son de 6. Entonces, podemos sacar resistencia equivalente número 3. Esto va a ser 1 dividido entre 6 más 1 dividido entre 6, que para no cansarlos con el mismo cálculo, me va a decir que resistencia equivalente es igual a 3. Y de hecho, esto es un atajo que tal vez les pueda servir más adelante, que si tengo una serie de resistencias que son exactamente la misma resistencia, o sea, el mismo valor de resistencia en paralelo, pues si son dos resistencias, el valor equivalente va a ser la mitad. Si son tres resistencias, el valor equivalente va a ser un tercio, y así sucesivamente. Nada más por si lo quieren tener en cuenta. Entonces, para que lo consideren, que el valor equivalente de todas estas resistencias va a ser, digamos, el valor equivalente de resistencias en paralelo, donde las resistencias valen lo mismo, va a ser la mitad o un tercio o un cuarto, dependiendo de cuántas resistencias vamos a tener en paralelo. En este caso, son 2, entonces la mitad de 6 es 3. Con eso, ya finalmente tenemos el último circuito, que es una resistencia de 6 en serie a la resistencia de 3 en serie a la resistencia de 6 de la parte de abajo. Y con esto, ¿qué tenemos? Bueno, resistencia equivalente total, vamos a ponerle aquí total, va a ser igual a 6 más 6 más 3. Esto es igual a 15 ohms. Y esta es la respuesta final del ejercicio. Bueno, la respuesta final de la parte A. Que la resistencia equivalente de mi circuito es 15 ohms. Entendido, profe. Ahí lo que hay que tener cuidado es con lo de las leyes. Sí, digamos, aquí lo que más hay que tener cuidado es que, digamos, este circuito, vemos que lo que hace es dar una trampa, porque nos pone esta resistencia en diagonal, entonces, ¿qué hacemos con eso? Pero lo importante que hay que ver acá es que todos estos son, lo podemos conectar de cualquier manera, lo podemos dibujar de cualquier manera, siempre y cuando todo esté conectado a los mismos nodos. Entonces, en este caso, no importa si lo hacemos en diagonal o no, porque el nodo D está conectado a la resistencia a una resistencia de 6, a otra resistencia de 6, a otra resistencia de 6 y finalmente a una de 9. Y esto en el diagrama original es lo mismo que tenemos en nuestro diagrama que hicimos más ordenadamente. 6, 6, 6 y 9. ¿Ok? Entonces, mientras que mientras que podamos redibujar el circuito de manera que sea más fácil de analizar, pues no vamos a correr ningún riesgo. Entonces, con eso en mente, vamos a pausar por el día de hoy la parte B, que es la diferencia de potencial a través de cada resistor, las corrientes a través de cada resistor y la potencia suministrada en cada resistor, lo vamos a hacer la siguiente semana en alguna de las clases de práctica. Yo les aviso cuál día vamos a hacerlo, ya que el lunes 29 no hay clases. Pero para que lo veamos acá, nosotros ya obtuvimos la resistencia equivalente de nuestro circuito. Con esa resistencia equivalente, fácilmente podríamos obtener la corriente máxima del circuito, que es la que va a surgir, la que va a correr por acá, y con esto ya podríamos tener la diferencia potencial de esta primera resistencia, de esta segunda resistencia, y también hacer los diferentes análisis de Kirchhoff
de los nodos y de las mallas que tenemos de este otro lado. Pero eso lo hacemos la próxima semana. Si lo quieren ir adelantando, todo bien. Profe, la parte más dura era la A, en realidad. La parte más dura era la A, sí, porque si hacemos mal la A, significa que hicimos mal todo el ejercicio. Luego, digamos que la parte difícil de la B y la C es poder hacer bien las leyes de Kirchhoff de mallas o de nodos. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando en la próxima clase de repaso. Por el momento, lo vamos a dejar aquí. Y muchas gracias y vamos a parar por el día de hoy. Gracias.